Esto se llama economía de guerra a la Argentina de la cultura del trabajo. Que se mantiene la convertibilidad peso-dólar. ¡No se inunda más! Ya es una medida excepcional. Vengo a proponerles un sueño. Que la patria es el otro. Hola Mónica, bienvenida a este ciclo, a compartir tus reflexiones con nosotros. Y quería empezar preguntándote por aquello que sos experta y que venís desarrollando tu tarea profesional que tiene que ver con el cambio climático. Es un tema bastante denso para empezar, pero tenemos mucho para charlar ahí y sobre todo pensando en estos 40 años que han sido de consenso, de debate y pensar desde qué lugar ha trabajado nuestro país para contribuir a ese consenso, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias primero por la invitación, porque en este ciclo darle un lugar al tema ambiental y al tema sostenibilidad es muy importante para nosotros. Eso significa un reconocimiento, ¿no?, de que hoy ocupa un lugar importante en la agenda. Y sí, el cambio climático hoy es una realidad. Hace 20 o 30 años estaban los negacionistas, no había tanta información, pero hoy es inequívoco. No solamente que el cambio climático existe, sino que las proyecciones a futuro, aun y cuando se pudieran cumplir todos los compromisos internacionales de reducción de emisiones y de trabajo sobre la adaptación, hoy nos están llevando a un escenario a fin de siglo de superar los 2 grados, que era el compromiso, ¿no?, acordado por los países en el Acuerdo de París. ¿Por qué 2 grados? Porque a partir de 2 grados, por ejemplo, el 30% de la biodiversidad del planeta entra en peligro. Y así va creciendo. Entonces, el compromiso internacional fue tratar de no superar los 2 grados de aumento de la temperatura promedio en la atmósfera, y mejor si era 1,5 grados, porque eran mucho menos los costos. Y la verdad es que hoy, cuando los países todos los años entregan su digamos, mayor compromiso, su mayor esfuerzo de reducción de emisiones, no llegamos. Hoy vamos a un escenario, si se cumple todo lo comprometido por los 190 y pico de países, estamos en 2,6 grados. O sea, cuando hablamos de cambio climático estamos siempre hablando de amenaza, no tiene nada de positivo, nada que pueda significar un recambio de nada, es crisis. En su gran mayoría sí, porque no solo el aumento de temperatura promedio, porque hasta ahora aumentó ya más de 1 grado. 1 grado y algo. Promedio, pero en algunos lugares fue mucho más. Y si esos lugares tienen hielo, como pasó en el Polo Norte, hay proyecciones que apuntan a que el Ártico desaparezca. Y en algunos casos, bueno, las empresas marítimas tienen nuevas rutas y se les hace, ellos sí van a salir beneficiados. Pero la gran mayoría del planeta, de las actividades productivas, energéticas, alimenticias, todos los sectores se ven impactados. Porque con el aumento de temperatura vienen el aumento, disminución de lluvias, de los eventos extremos, granizo, inundaciones, tifones. Son un montón de eventos meteorológicos que afectan nuestra vida cotidiana. De ahí mencionaste el tema alimentación, digo, y en un momento donde también están las alertas puestas en el tema alimentación. Exactamente. Nuestro clima siempre tuvo variabilidad, pero hoy esa variabilidad aumentó muchísimo. Entonces hace que los extremos, digamos, las plantas no tienen una adaptación instantánea a esos cambios. Lo vimos con la última sequía que padecimos. Siempre hubo sequías, pero está habiendo cada vez más sequías, con mayor intensidad, o por el contrario inundaciones. Entonces está afectando la producción de alimentos. Por eso es importante el compromiso internacional de hacer algo, pero también que ese algo recaiga sobre quienes provocaron la situación y tienen mayor responsabilidad. Y ahí es muy importante ver algo. Hoy uno mira la foto de las emisiones de los países del mundo y dice, China va a la cabeza, China, malo. Pero China, ¿hace cuánto se está desarrollando? Igual que los BRICS, 20, 30 años. Si miramos para atrás, 200 años después de la revolución industrial, que cuando empieza todo este problema por la quema de combustible, la mitad de los que está en nuestra atmósfera provocando todo este problema es producto de la Unión Europea y Estados Unidos nada más. Entonces esa es la importancia que en las universidades, cuando hablamos de estas cosas, es importante conocer la diferencia, ¿no?, entre lo que es un dato y lo que es información.
Un dato es la cantidad de emisiones, Claro. pero la información es otra cosa. Y en esos acuerdos, cuando hablamos de los acuerdos de los diferentes países, ¿nuestro país qué rol cumple? ¿O qué rol ha cumplido estos 40 años? ¿no? Porque Nuestro país, desde el inicio de los acuerdos, siempre estuvo a la cabeza y apoyando, porque en las convenciones de Naciones Unidas de Cambio Climático, en las reuniones anuales que se hacen, que se las suele llamar cumbres, Argentina siempre participó, los países van y establecen sus compromisos y negocian, pero después hay que volver al país y todo tiene que ser ratificado por el Congreso. Y nuestro país siempre estuvo acordando y apoyando. Otros países, como Estados Unidos, el convenio de cambio climático, la convención de cambio climático sí la aprobó, pero después cuando vino el protocolo de Kioto, ahí el Congreso. El país puede ofrecerse, pero no está validado. Es lo mismo el Acuerdo de París. Y pensando en esto, ¿no? En cambio climático en nuestro país puntualmente, pensando que tenemos regiones que son muy diversas, ¿afecta de manera distinta? Y en base a eso, las políticas que se aplican, ¿son sectorizadas, son generales? ¿Cómo crees vos que puede resolverse de manera local esa problemática? En realidad nuestro país está trabajando mucho, es por regiones, es cierto. Hay regiones más afectadas como nuestro Cuyo, por el tema de la disponibilidad de agua, por eso están estableciéndose muchas mejoras en la gestión de un recurso escaso, que nosotros en nuestro lugar quizás pensamos que abunda y sobra, pero en el 75% del país no es así. Entonces hay muchas políticas que se están llevando adelante. Recientemente nosotros tenemos una ley nacional de cambio climático que se aprobó en 2019. Y la ley lo que promueve, digamos, da un marco legal y cierta obligación al gobierno nacional y a las provincias, sobre todo para estudiar y visualizar, ¿no?, cuáles van a ser los impactos del cambio climático y cuáles son los planes de respuesta que podemos llevar adelante. Como es un país federal, el gobierno nacional estableció este mecanismo, ¿no?, que fueran descentralizar un poco todo el esfuerzo, también los recursos, porque muchos estudios en muchas provincias se hicieron con recursos internacionales que el gobierno nacional compartió con las provincias. Esto es algo que por suerte se está implementando en estos últimos años, gracias también a un fuerte rol del COFEMA, ¿no? El Consejo Federal de Ambiente es un ámbito donde se reúnen todas las máximas autoridades ambientales de todas las provincias y se discuten las políticas. Y eso viene de nuestra Ley General de Ambiente y que es pionera. Recordemos, nosotros tuvimos la primer mujer ministra de Ambiente en Latinoamérica, Yolanda Ortiz, en el gobierno de Perón. O sea, tenemos una historia de visualizar la importancia del problema y de acompañarlo en la medida de lo posible. Mónica, y en en esos consensos, en ese debate y en el estudio también de estas problemáticas, ¿cuál es el rol de la universidad? ¿Cómo ves hoy el compromiso desde las universidades y también desde las nuevas generaciones, ¿no? El rol de las universidades es importantísimo, porque primero por algo que no solo nos cabe a nosotros, sino que es un problema a nivel mundial, ¿no? Por ahí millones de papers y de trabajo con un flyer, ¿no?, con un relato, se tira abajo, digamos, eso es por el desconocimiento que hay, ¿no?, de la información. ¿Cuál es la información real de lo que pasa? Uno de los grandes problemas es la desinformación comunicacional, ¿no? Entonces ese es el rol importantísimo, no solo de producir conocimiento que nos va a permitir saber cómo vamos a ser impactados por el cambio climático o por cualquier otro problema global vinculado a la no sostenibilidad del desarrollo, no solo por la producción de conocimiento que nos permita saber qué es lo que va a pasar, sino qué es lo que podemos hacer. Por eso es importantísimo, y más universidades como las nuestras, con un fuerte anclaje territorial, porque para trabajar temas ambientales, con 1 kilómetro de diferencia, las situaciones pueden ser muy diversas. Y esto tampoco es nuevo, digamos. Aprovechando el marco de los 40 años de democracia, la realidad es que la mayor cantidad de carreras en gestión ambiental en estos temas se ha dado en los últimos 20 años. La mayor parte de la mano de la creación de nuevas universidades durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Claro. Ya en la creación de nuevas autoridades ya se veía la importancia de la sostenibilidad, ¿no?, en los procesos. Pioneras fueron, UNICEN, la de Luján, pero no mucho más. Todo esto se ha dado en los últimos 40 años.
La problemática del cambio climático también se empezó a detectar, la formalización del convenio, todo eso en los últimos. Sí, se empezó a hablar mediáticamente también, ¿no? Como que empezó a ser parte del vocabulario habitual hablar de cambio climático de repente. Y pensaba que también hoy están como un camino a seguir los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Esta Agenda 2030 a la que se apunta. Me gustaría si nos podés contar un poco de qué se tratan esos objetivos y ahí también cuál es el rol desde nuestra universidad y desde el país, ¿no? Aportando a esos objetivos. Sí, en realidad la problemática del cambio climático es uno de los 17 objetivos. Claro. El objetivo 13 es acción por el clima. O sea, tenemos una idea entonces de que la sostenibilidad, ¿no? El desarrollo sostenible, la sostenibilidad, el tratar de vivir esta época sin afectar a las generaciones futuras, ese es el concepto de sostenibilidad, es lo que busca este compromiso. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un compromiso a nivel internacional, que viene de la mano hace muchos años también de los objetivos del milenio. Eran menores, se pudieron cumplir algunos pocos objetivos, por ejemplo, en cuanto a mejora de mortalidad infantil, todo eso, pero muy poco. Entonces, cuando llegaba a su fin ese compromiso, se renovó el compromiso, pero mucho más amplio. Entonces, los ODS no hablan solamente de ambiente. Los objetivos hablan de pobreza, hambre, energía asequibles para todos. Es muy interesante el objetivo 16 de instituciones sólidas, ¿no? Y justicia accesible para todos. El objetivo 17 habla de asociaciones estratégicas para hacer que todos los demás objetivos se cumplan. El objetivo de salud, por ejemplo, en esta universidad trabajamos en conjunto en algunos temas entre salud y ambiente. Uno recorre territorio y ve que muchos problemas de salud vienen derivados de problemas de manejo de residuos. Claro. ¿No? Entonces, en definitiva es eso un poco, los objetivos vienen a ser, es muy interesante cómo se plantearon, no es un enunciado, ¿no? Un pergamino. Son concretos. Son concretos, son objetivos, son objetivos que tienen una serie de metas, se propone una serie de metas a cumplir para llegar al objetivo y las metas se les hace un seguimiento a través de indicadores. O sea, es una herramienta de gestión, es algo muy fácil de trabajar. ¿Qué es lo difícil? Por ejemplo, los indicadores, tratar de pasar de una necesidad que uno identifica o una política que uno está llevando adelante a un número que es un indicador. Ese es a veces el eslabón que falta. ¿Quiénes pueden ayudar a formar recursos capacitados para ese eslabón? Las universidades. Porque la gestión pública, los directores, secretarios, ministros pueden tener muy claro, pero ese eslabón entre el conocimiento, lo que pasa, los saberes informales, ¿no? Sí, o localizados también, esto que decíamos territoriales. Territorial. Y pensaba que la redacción también de estos ODS se dieron en un momento de cambios de paradigma en muchos sentidos, ¿no? Atravesado por la perspectiva de género, por la conformación de nuevas sociedades, una pandemia en el medio. Digo, si bien ya esa redacción estaba, digo, hubo un mundo que estuvo cambiando en medio de esa agenda. Sí, exactamente. La pandemia nos vino a mostrar, ¿no? La importancia de trabajar interdisciplinariamente, organizadamente, y cómo un evento puede afectar tanto, digamos, todos los órdenes de la vida y de desarrollo. Y aprovecho el tema de la pandemia para comentar algo. En la problemática de cambio climático se estima que justamente para lograr cumplir los compromisos hay que reducir las emisiones de un 30, 35 a un 45%. O sea, hay que reforzar muchísimo los compromisos. Y uno dice, bueno, pero ¿eso cuánto será? No parece tanto, 35, 40, a medio siglo, fin de siglo. Pero si uno se pregunta, bueno, en la pandemia, un año, el primer año de pandemia, que se paralizó el planeta, ¿cuánto se redujeron las emisiones? Claro. ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver, un número. Pareciera como que todo dejó de funcionar, como no digo un 100%, pero bueno, mucho. Esa es la sensación colectiva. Un 50%, lo pregunto cada vez que inicio la clase, ¿no? Un cuatrimestre.
Yo soy docente de la asignatura Cambio Climático, que esta universidad fue la primera que la incluyó en la currícula como asignatura, y eso es lo que sé, 20, 30, 50%, y en realidad 5%. Las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Por ahí otras cuestiones contaminantes, todo eso sí tuvieron otro rango. Pero lo que provoca el cambio climático, que es el aumento de las emisiones, que hace que aumente el efecto invernadero, que es un proceso natural gracias al cual vivimos, 5%. O sea, si paralizando un planeta pudimos reducir un 5%, imaginemos qué tenemos que hacer para reducir un 35%. Porque tiene un efecto como que sigue, digamos, el efecto continúa. Claro, porque está acumulado, es acumulativo. Claro. No es que se redujo lo acumulado en la atmósfera, no. Uno emitió, agregó un 5% menos, pero siguió agregando. Y sigue agregando año a año emisiones a la atmósfera, y eso provoca que siga aumentando la temperatura. Hay más gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera, mayor retención de energía, mayor temperatura. O sea, tendremos que hablar de un mundo totalmente distinto para realmente llegar a un número significativo. Y esto, digamos, es muy gráfico, ¿no? La vicepresidenta en un discurso hace poco ella dijo ya el tema de capitalismo, no capitalismo, todo como hablando de cosas anacrónicas. Ya no se discute capitalismo sí o no, sino hay que discutir cómo hacer para que no quede el tendal de los de siempre, de los más vulnerables. Y acá es algo similar con el cambio climático. Los más vulnerables son las clases bajas y medias bajas. Son los que viven en lugares vulnerables, tienen acceso limitado a la salud, a la energía. Hay estudios que muestran, ¿no? en los desastres naturales, en el número de fallecimientos, los sectores bajos y medios y bajos se llevan el 75% de los fallecimientos, sectores medios un 20% y un 5%. Es mucha la diferencia. Es mucha. Entonces el cambio climático va a impactar en esos estratos. Entonces hoy es un poco así. El cambio climático ya está generando impactos. Entonces tenemos que saber cómo adaptarnos. Y eso, digamos, reducir emisiones no tiene que hacer todo el mundo, porque las emisiones se trasladan a lo largo del planeta, digamos, circulan. Pero adaptarse, nos tenemos que adaptar nosotros con la información que nosotros tenemos. Nadie lo va a hacer por nosotros, ninguno, ni la Unión Europea ni Estados Unidos, aunque sean los responsables de la mayor parte. Entonces, para eso estamos nosotros, están las universidades, nuestros profesionales que ya están saliendo. Es el desafío en la asignatura, ¿no? Mostrarles todo esto, pero al final que terminen saliendo con herramientas, porque hay mucho que podemos hacer y mucho que estamos haciendo. Mónica, pero escuchándote, pareciera que lo más difícil es, y justamente también en el marco de lo que significa la democracia, lo más difícil pareciera ser lograr los consensos. Digo, entre países, entre sectores productivos, eso pareciera lo más complicado. Esto se engloba en el concepto de gobernanza. Hoy la gobernanza no es tener una grilla, un organigrama, el mejor organigrama posible. No, la gobernanza es la capacidad de sinergizar, de llegar a consensos a través de procesos participativos con todos los actores involucrados. Uno puede tener la mejor política, pero si no tiene el vínculo con los actores fundamentales que puedan llevar adelante en territorio o interpretar, o no puede asegurar el proceso de cambio de cultura, ¿no? Porque mucho de esto pasa también por un cambio de cultura de uno, ¿no? Y en realidad la población tenemos una herramienta fundamental no solo para la problemática ambiental, sino para todo. Los ciudadanos tenemos el poder del consumo, de decidir qué consumimos y qué no consumimos. Entonces, si consumimos alimentos locales o con baja cantidad de residuos, uno hace a un cambio, entonces, desde la generación de los productos. Pero es más o menos lo mismo que en otros ámbitos, ¿no? Si en nuestro país el 75% de lo que se consume lo manejan 20 empresas, claro, también ahí tenemos los ciudadanos el poder del consumo, ¿no? Pero es una herramienta que todavía hay que trabajarla muchísimo, las asociaciones de defensa del consumidor. Por eso la solución es crear redes fuertes y con información certera. Y para cerrar, Mónica, sí. ¿Sos optimista? Sí, porque hoy, a pesar de que hay una desinformación
mucha desinformación y hay datos que se manejan discrecionalmente, la realidad que es una temática, una problemática que ya está aprendida por la mayoría. Y hoy personas como Greta Thunberg, en otras épocas hubieran sido demonizadas o tratadas de locas. Hoy no, hoy se miran o se escuchan, hoy están presentes en las redes y en lo cotidiano. Falta el pasito de tejer ese entramado que permite ir colectivamente hacia adelante y empujando procesos. Y hoy la verdad las universidades son un ámbito neutral y en universidades como estas con una fuerte impronta territorial, con el cara a cara con el vecino, con los compañeros, con un grado de empatía y de reconocimiento que ayuda a ese entramado. Y siempre lo colectivo empuja mucho más para adelante. Por eso soy optimista, porque estamos sentadas en un lugar, en un ámbito que va en ese sentido. Obviamente hay mucho por hacer, pero recientemente se creó en esta universidad el Consejo UNAG Sustentable, ¿no? Y es una política que fue aprobada por el Consejo Superior, por todos los consejos, por el Consejo Consultivo y el Consejo Superior, donde de acá en adelante empieza un trabajo integrado entre todos los institutos, todas las carreras, las unidades de gestión, los claustros, docente, no docente, estudiante y graduados, y las asociaciones gremiales, todos empujando para el mismo lado, revisando contenidos. Es muy importante que no solo sepa de sostenibilidad, gestión ambiental. El diseñador industrial, el ingeniero industrial, en un proceso, hoy no es lo más importante encontrar lo que sea mejor costo efectivamente. Si en el proceso aumenta un poco el costo, pero disminuye la generación de residuos o el consumo de energía, eso hace al país, al desarrollo sostenible. Bueno, nos vamos todos más esperanzados y esperanzadas. Sí. Así que muchas gracias por haber participado de este ciclo. No, gracias a ustedes por la oportunidad. ¡Nunca más! Ya es una medida excepcional. Vengo a proponerles un sueño. Que la patria es el otro.